Estamos a esta hora en este Hangout de Disney, hoy 21 de marzo de 2018, cuando se conmemora el Día Internacional de los Derechos de la Persona con Síndrome de Down, y vamos a tener una conversación sobre este tema con Mónica Alexandra Cortés Avilés, quien es directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Padres de Personas con Síndrome de Down, es consejera nacional de discapacidad en representación de la población con discapacidad intelectual y también es representante de Inclusión Internacional. Mónica, bienvenida. ¿Y por qué se celebra el 21 de marzo el Día Internacional del Síndrome de Down? Bueno, Hernando, muchas gracias por este espacio y la razón por la que se celebra es, o se conmemora más bien, no se celebra, se conmemora los derechos y la inclusión de las personas con síndrome de Down, es haciendo, digamos, una relación con la situación genética de las personas con síndrome de Down, que son 3 cromosomas en el par 21. Entonces, por eso el 3 de marzo, que es el mes 3, y el día 21 fue la fecha que Down Syndrome International eligió, digamos, para esta conmemoración, y las Naciones Unidas lo adoptó, y cada año pues se elige un tema. Este año, por ejemplo, lo que se está hablando y se va a hablar mañana en las Naciones Unidas, que va a haber, eso tiene transmisión, lo malo es que todo es en inglés, eh, y la transmisión y todo lo que se va a gestar mañana tiene que ver con empleo, con las posibilidades de empleo de las personas. Cada año tienen un tema. El año pasado fue educación, este año es empleo, y van a ir expertos en empleo, personas que han contratado a otras personas con síndrome de Down en diferentes partes del mundo, y van a ir personas, por supuesto, con síndrome de Down a contar sus experiencias de empleo y cómo el empleo les cambia la vida, para una vida autónoma y en la comunidad. Miremos algunos datos de referencia y de contexto que nos ubiquen un poco sobre la realidad de la población mm, con síndrome de Down, tanto en el mundo como en el continente, como en Colombia. ¿Qué datos, cifras se conocen sobre personas con síndrome de Down? Bueno, pues para nadie es un secreto que a nivel tanto nacional como internacional hay un reto muy grande en el tema de datos. No hay datos precisos de cuántas personas hay en el mundo con esta condición. Lo único que tenemos claro es que 1 de cada 700 nacidos vivos es una persona con síndrome de Down, es un bebé con síndrome de Down. Esto da, digamos, nosotros hemos hecho en esa estadística, para Colombia, nosotros creemos que deben haber 40.000 personas con síndrome de Down, tampoco son muchas. Eh, También sabemos, y es parte de las acciones por las cuales se conmemora este día, que cada vez nacen menos por, por razones, digamos, eugenésicas del sector salud, que promueven eh, que no nazcan. Incluso en España, el último dato que se tiene es que solo están haciendo el 10%, el 90% se aborta. Entonces, sentimos que hay una disminución. Hay países como Islandia, por ejemplo, que ya no nace ninguno, y sí ha habido una disminución de la tasa de nacidos con síndrome de Down. Sin embargo, pues es para todos es una realidad, que son la cara visible del grupo de personas con discapacidad intelectual, ¿no? Que pues esas ya, si los juntamos, son muchos. Es decir, que la proyección poblacional de personas en esta condición de vida va a ir disminuyendo todo el tiempo. Ha ido disminuyendo, desafortunadamente. Y pues se han emprendido acciones. Yo creo que todo esto que ustedes ven en las redes, en todo lo que, las campañas que han emprendido las organizaciones que trabajamos por sus derechos y su inclusión, tienen que ver con eso, ¿no? Con cambiar un poco eh, el imaginario que sienten muchas mujeres de que tener un hijo con síndrome de Down es una desgracia, ¿no? Y un poco así lo ha vendido el sistema de salud, que son personas que le representan una carga, que es mejor
no tenerlos, y creo que son realidades a las cuales todo este movimiento de derechos y que empieza por el derecho a la vida tiene que hacer visible todos estos procesos. Muchas mujeres, sin embargo, siguen optando por tenerlos, por llevar adelante sus embarazos. Hoy sabemos también que hay mucha más investigación sobre pruebas prenatales que le indican o que orientan a una familia y le anuncian que su hijo viene con síndrome de Down, pero pues eso no quiere decir que sea o que se deba optar por el no nacido, porque obviamente y en Colombia las personas con síndrome de Down son compatibles con la vida, o sea, no deberían estar dentro de los listados de los médicos que promueven el aborto. Cuando uno dice desafortunadamente cada día nacen menos, ¿qué está diciendo exactamente en esta concepción de derechos que es desde la cual se trabaja hoy día la realidad de la discapacidad? Desafortunadamente cada día nacen menos. ¿Qué significa esto? Yo creo que aunque la promoción de sus derechos y todo lo que hablamos y la reivindicación que hacemos y los espacios que queremos abrir siguen siendo, digamos, la lucha constante, por otro lado también tenemos esa percepción de que siguen habiendo miradas eugenésicas, o sea, no es cierto que respetemos la vida y que respetemos la diferencia y que aceptemos la diversidad humana cuando siguen estableciéndose este tipo de acciones. Nosotros sabemos que un poco en Colombia, en muchos casos, muchos médicos le dicen a las familias que su hijo viene con síndrome de Down, que ellos pueden justificar que la madre va a tener una afectación psicológica si su hijo nace con esta condición. Y eso es una visión soterrada y discriminatoria de parte del sector salud, que sigue siendo, digamos, eh, oculta, no se dice abiertamente, en fin, pero nosotros desde Asdown Colombia, por ejemplo, hemos tenido visitas de mamás que vienen a consultarnos porque tienen diagnóstico prenatal y han pasado por 8 médicos que les han dicho que aborten. Eh, en una sociedad como Islandia, en donde se dice que se ha reducido prácticamente a cero el Acero. nacimiento de personas con síndrome de Down, allí se ha desarrollado pues esta realidad médica al punto que en qué momento de la gestación se conoce y los padres tienen la certeza que la persona que viene tiene síndrome de Down. 12 semanas. Tú lo puedes saber en 12 semanas. Dos, Antes de 12 semanas, antes, o sea, los 3 meses. Antes de 12 semanas, tú puedes saber si el bebé viene con alteración genética. En este caso, síndrome de Down. Hay pruebas muy sofisticadas, la miocentesis, hay cada vez pruebas más sofisticadas que pueden dar cuenta de que el bebé viene con la alteración genética. en esta discusión, en el contexto de la Convención ONU, sobre, pues había una discusión álgida sobre el tema prevención de la discapacidad. En el ámbito de la discapacidad intelectual, ¿en qué momento o de qué manera se habla de prevenir discapacidad y en dónde y en qué instante es que no es aceptada esa prevención de la discapacidad? Considero que hablar de prevención no es el término. O sea, Ujú. yo puedo evitar cosas médicas que pasan, como una falta de oxígeno en el momento de nacer, ¿sí? Eso es una mala atención médica, claramente, ¿sí? Si tiene que pasar y no se atiende a la mamá y bueno, y hay una falta de oxígeno en el momento de nacer, eso es algo prevenible o que se debe tener mucho cuidado, o los manejos de las incubadoras que generan, que les queman la retina a los neonatos. Son cosas prevenibles, pero desde el ámbito médico, no desde el derecho a la vida. O sea, que creo que ahí es donde nos confundimos cuando hablamos de prevención. Yo puedo prevenir claramente que hayan menos accidentes de tránsito, ¿cierto? Porque genero políticas que hablen de no al alcohol y todo esto cuando se maneja,
pero no quiere decir que yo prevenga la discapacidad física y que me vaya directamente a la persona, que es Correcto. el punto de discusión. O sea, yo desde acciones médicas puedo prevenir o mejorar la calidad de vida de las personas. O sea, si yo hago en todos los bebés tamizaje de la hormona tiroidea, ¿cierto? Y me doy cuenta que hay bebés, sobre todo en regiones, que la mamá se alimentó mal y que el bebé nació con un tema de tiroides y empiezo a administrar la hormona tiroidea desde bebé, voy a prevenir discapacidad cognitiva, ¿sí? Y voy a Correcto. mejorar la calidad de vida, pero eso no quiere decir que no nazcan o que yo esté en contra de la vida de las personas que tienen una condición particular en su existencia humana, porque es que ahí es donde nos confundimos y creo que el enfoque de prevención al trasegar hacia el modelo de derechos tiene ese cambio, Hernando, precisamente. O sea, no es sobre la persona, es sobre las acciones que tiene que realizar salud para mejorar la calidad de la atención de las personas, que es distinto. Muy bien, vámonos entonces del tema salud al plano del derecho, el derecho a la participación social, los derechos sociales de las Uh personas -huh. con síndrome de Down. De 40.000 colombianos posibles con síndrome de Down, ¿cuántos, por ejemplo, están incluidos en este momento en el ámbito de la educación, en el proceso educativo? Pues yo diría que hemos dado pasos importantes. Hoy no podemos desconocer todo lo que se ha intentado implementar desde la atención integral a la primera infancia, los pasos que hemos dado en los jardines infantiles. Creo que ahí, digamos, hay un buen punto de partida. Sin embargo, en la parte educativa todavía seguimos teniendo grandes y serias dificultades. Eh, yo, por ejemplo, recibo desde muchas partes del país eh, familias, sobre todo en la costa atlántica, la discriminación es muy fuerte en el ámbito educativo, casi que ninguno puede ir a la educación. En la zona centro es mucho más fácil, pues fácil no, de pronto hay más acceso, tal vez no con los conceptos que queremos que se maneje, de su flexibilización del currículo, de que de verdad les enseñen y se reconozca su posibilidad de aprender, pero se han dado pasos. Sin embargo, yo no hablaría de más de un 2% de todo el total de niños en edad escolar que puedan estar hoy, digamos, accediendo en las condiciones que queremos de llegar a terminar una educación secundaria. Tenemos graduados y casi que yo te los puedo contar con los dedos, o sea, los que se han podido graduar y tienen un título, creo que los conozco a casi todos los que se han podido graduar y recibir el título de bachiller de un colegio, ¿sí? Son muy pocos, porque por lo general lo sacan en grado noveno. Es a donde más, digamos, deserción hay. Sin embargo, en primaria también hay mucha deserción. En quinto de primaria, digamos que hay una deserción bastante alta. Los colegios dicen que porque el niño no lee ni escribe debe salir. Entonces, tenemos puntos de quiebre y son muy poquitos los que llegan a su graduación en educación superior. Cada vez hay más, pero son muy pocos. Y pues, perdón, a educación secundaria. Y educación superior sí que tenemos, creo que un caso de un muchacho que está estudiando en Cali con síndrome de Down, que está haciendo está estudiando técnico en comunicaciones en una facultad que lo admitió y bueno, que tiene formación técnica y le ha ido muy bien. Pero de resto es algunos en el SENA, en Cartagena hay uno, en Cúcuta hay otro, pero son muy contados los que de verdad les ofrecen un proceso de formación, digamos, estructurado para el trabajo. Hola Mónica, ¿cómo estás? Si Álvaro quiere ingresar a la universidad, ¿cómo puede hacerlo? Yo creo que él tiene todo el derecho. Lo que no tenemos con claridad es cómo la educación superior va a hacer los ajustes del currículo. Eh, Tenemos pues todo esto que tú conoces, la red de universidades por la discapacidad, donde hay
creo que son como unas 50 instituciones de educación superior, pero yo lo que siento es que nos quedamos siempre en el plano de generar programas de habilidades para la vida, ¿sí? Vamos a generar acá un programa de 4 semestres de habilidades para la vida, pero no, digamos, en relación a algo que ellos quieran aprender. Fotografía, diseño, sistemas, que son temas que a ellos, a muchos de ellos les gusta y se les pudieran facilitar, pero la academia, digamos, en educación superior no ha contemplado el ajuste en los programas. O sea, siguen siendo temas que se cree que porque él llega con su título de bachiller, los bachilleratos son flexibilizados también, ¿cierto? Desde una adaptación del currículo. Entonces, no, pues como él es bachiller, entonces él se va a inscribir igual que todos los demás y se le aplica como, digamos, la misma estructura de cualquier otro. Y ahí es donde las universidades no han entendido que el proceso educativo continúa con un tema de flexibilización. Sí. Yo les he propuesto que nos den o que nos estructuren programas de formación técnica. Por ejemplo, una universidad como la Sergio Arboleda, que tiene, yo me reuní con ellos, que tienen programa de ingeniería ambiental. O sea, de repente un chico nuestro no va a estudiar ingeniería ambiental 5 años, pero pueden montarle un programa de 3 años de cuidado del medio ambiente, ¿sí? Con unas materias mucho más flexibles y eso no solamente para él, habrán muchos chicos que no pueden pagar toda una carrera de 5 años y que se pueden unir con ellos en un programa mucho más práctico, más flexible, pero que pues ellos puedan recibir un título que los acredite como expertos en algo, ¿no? Que creo que es la apuesta de la educación superior. Muy Pero bien. nos falta ahí todavía bastante. Tenemos casos en Barranquilla, entiendo que recientemente hubo algún caso, me corrige, de egresados de educación superior con síndrome de Down en Colombia. Una chica, ella es de formación técnica, ella hizo una formación en temas de oficina, de secretariado. Es una chica que terminó un tema de secretariado, obviamente titulado por una entidad de formación técnica. Yo entiendo que es una técnica como la que está haciendo el muchacho de Cali que te cuento de comunicación. Yeah. Son formaciones de 3 años. Ella es una técnica en temas de secretariado, de auxiliar de oficina, de todo lo que tiene que ver. Y conocí otra experiencia en Riohacha de una chica que estaba haciendo unas materias y le habían abierto como un espacio en temas de maestra, de ser, pues de tener como algunas competencias de auxiliar de maestros. Ya. Y en la Universidad de La Guajira era algo como muy cercano a la universidad, debía ser como alguien de los directivos de la universidad y pues le habían abierto como el espacio, pero ellas, digamos que la pregunta también era qué le iban a certificar, ¿no? De lo Sí. que había logrado hacer. Entonces, pues un poco esa es la invitación también a la academia, ¿no? Ellos tienen que reconocer que hay diversas formas. Esta chica perfectamente puede tener una certificación de auxiliar de maestros, o sea, de trabajar en un colegio porque tiene unas competencias que aprendió en un proceso de formación, ¿no? Mónica, ¿cómo va la inclusión laboral de los colombianos con el síndrome de Down? Hola Ricardo José, yo creo que tenemos que seguir insistiendo. Hay hoy un decreto que avala la participación o los espacios de inclusión de personas con discapacidad en el sector público. Obviamente necesitamos dos cosas: formarnos en alguna competencia para poder buscar un empleo adecuado de los que están hoy en el mercado. Sin embargo, sé que hay muchas personas con síndrome de Down hoy preparadas, que tienen muchos cursos en el SENA, que han hecho cursos de auxiliares de oficina, que han hecho cursos de otros tipos que pueden servir para poder postularnos a los empleos. Hoy también las agencias de empleo que funcionan en las cajas de compensación
están, digamos, con una directiva de recibir hojas de vida de personas con discapacidad. Y ahí también no tenemos que tener miedo de ir a postular a nuestras personas con síndrome de Down y tratar de buscar esos espacios de lo que sabemos hacer cada uno, ¿no? Yo creo que ahí el reto también tiene que ver con encontrar empleos de cosas que les gusten a ellos, porque por lo general lo que nos pasa con el empleo es que les damos una oferta, por ejemplo, todos a empacar en al costo, o empacar de empacadores, o todos de hoteleros tendiendo camas, y resulta que nunca les hemos preguntado si es eso lo que les gustaría hacer. Y las personas con síndrome de Down tienen gustos, tienen intereses, tienen capacidades para ciertas cosas, hay unos muy buenos en diversos temas que nos toca empezar también a ver para qué son buenos y en qué se pudieran desempeñar mejor. Por ejemplo, este narrador que le acaba de preguntar Mónica, Ricardo José Gómez Polo, su foco de interés es el fútbol, la selección Colombia, y él está convertido en el youtuber del fútbol y de la selección Colombia del proceso narrativo. Súper, Clarísimo que lo puede súper. hacer. ¿Ah? Qué bien, súper. Esas son las cosas que tenemos que mostrar, todas las habilidades, capacidades que tienen y cómo las podemos enfocar para un empleo que de verdad sea haciendo lo que a cada uno le gusta y la capacidad más alta que tenga cada uno, ¿no? Sin duda, cada uno tiene sus gustos, sus fortalezas, y nos toca empezar a entender por dónde los podemos llevar. Bueno, tenemos datos sobre cuántos trabajadores con síndrome de Down en empleo formal puede haber en estos programas de inclusión en el sistema productivo empresarial del país. No, Hernando, yo no tengo esos datos. Tú sabes que Best Buddies, que es una de las de las organizaciones que más, digamos, cifra tiene de contratación en personas con discapacidad cognitiva o intelectual, sabemos también que en esas cifras que ellas manejan, síndrome de Down es la minoría de la minoría, o sea, son los más poquitos en realidad. Hay, no sé, no sabría decir una cifra, pero sé que es muy baja en empleo formal y hay dos razones. Una, que obviamente requieren unos empleos mucho más ajustados a sus capacidades, y dos, que también hay mucha resistencia de las familias a dejarlos trabajar. Hay temor de las familias creen que si él trabaja, entonces pierde su derecho a tener su sistema de salud, que si trabaja va a perder la pensión de sobreviviente de sus padres, y resulta que nada de eso va a pasar. Eh, Creo que todavía nos falta trabajar mucho con las familias de cómo perder el miedo a esas estructuras que nos han dicho se pueden perder si ellos tienen un empleo formal. Entonces, esa es otra de las resistencias, todo lo que tenemos en contra también en relación a la seguridad social y a la forma como ellos, luego de que tienen un empleo por un año, se desvinculan de ser beneficiarios del servicio de salud de sus padres y las familias creen que no puede volver a ser beneficiario. Hoy sabemos que el registro, la resolución que salió del Ministerio de Salud, la resolución de certificación de la discapacidad, es precisamente para eso, para yo poderle demostrar a un fondo de salud, a una IPS o a mi seguridad social, que él tiene discapacidad y que por eso vuelve a ser beneficiario en el momento de que su trabajo no continúe, ¿no? Son cosas que Sí. hemos tratado de ir ajustando, pero que son temores todavía muy fuertes que impiden que las familias los dejen trabajar. Y lo otro es, pues, la inseguridad en el transporte público, que también le genera, pues, mucho temor a las familias de llevarlos adelante por ese tema. Hola Mónica, te mando un saludo. ¿Cómo hacer para que más colombianos con síndrome Down puedan trabajar así como yo? Oh, claro que más quisiéramos tener muchos chicos trabajando como Álvaro.
Yo creo que nos tenemos que seguir pensando en esos espacios. De repente con Álvaro logramos que la misma administración local de Bogotá lo contratara sin intermediarios, sin que tuviera que mediar una organización de las que hacen empleo para personas con discapacidad intelectual, sino que sencillamente presentamos su hoja de vida en franca lid, en lo que él sabía hacer, que era ser pues auxiliar de oficina. Yo quisiera pues de todas formas hacer más eco de estos espacios públicos. Yo creo que a veces las familias no los pensamos y creo que una experiencia como la de Álvaro de estar trabajando en una entidad pública donde ha tenido que sortear múltiples cosas y las ha podido hacer muy bien, es una forma de demostrar que sí es posible, que los apoyos dentro del entorno de laboral se pueden dar y que ellos pueden conseguir pues un espacio como lo ha logrado mantener Álvaro durante más de 4 años y bueno, en una instancia que no es fácil. Entonces sí nos toca seguir luchando por por hacer parte de esa planta física. A veces en el Ministerio de Trabajo entienden discapacidad solo como físico, visual y auditivo, y a veces no tienen en el radar todo lo que las personas con discapacidad cognitiva también pudieran aportar en los diferentes puestos de trabajo. Bueno, el alcalde Peñalosa, pues muy a propósito de esta coyuntura, seguramente, ha dicho que así como Álvaro está en la secretaría, pues esperan vincular a más personas con discapacidad. ¿Cómo es eso del plan y la meta de inclusión laboral de personas con discapacidad en el gobierno distrital de Bogotá? ¿Qué hay de eso, Mónica? No conozco mucho qué planes tienen en Bogotá, pero sí sé que ellos han estado trabajando de la mano con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo, digamos, les ha aclarado. Creo que pues todos sabemos que la última resolución que salió del Ministerio de Trabajo claramente le plantea a las entidades públicas que el conteo o el porcentaje de contratación de personas con discapacidad solo aplica si son empleados de planta, Muy no bien. contratistas, no es que me cuenten los contratistas, no, son los empleados de planta. Entonces yo creo que ahí es donde también tenemos que, digamos, estar atentos a que esa meta del 1% de toda la contratación pública que se haga tenga en cuenta a la población con discapacidad. El, donde Álvaro trabaja, que es integración social, allá tienen un comité de inclusión Ujú. que son funcionarios encargados de los procesos de inclusión de personas con discapacidad. Sería interesante hablar con ellos y poder ver qué cifras manejan o cómo lo están apoyando para que en todas las entidades del distrito se contrate a personas con discapacidad, ¿no? Y se tenga en cuenta a nuestros jóvenes con discapacidad cognitiva. Muy bien, Mónica. Entonces, pues para ir ya como puntualizando esta conversación de hoy sobre el síndrome de Down con motivo de la conmemoración del Día de los Derechos de esta población, pues dejemos planteado que hacia adelante debemos generar más conversación, más espacios de estos, porque la agenda temática es muy amplia. Usted Sí. como representante de la comunidad con discapacidad intelectual es mucho lo que tiene que contarnos. Ahora en abril tenemos el Día del Autismo. Sí. También tenemos que hablar sobre esto. Tenemos que hablar sobre el otro derecho, el de la capacidad jurídica, que está en escena ahí en el órgano legislativo colombiano con el trámite de la ley de capacidad jurídica. ¿Cómo está eso en este 027, momento? La ley 027. 027. ¿Cómo va eso en este momento? Bueno, yo creo que vamos bien, estamos, digamos, ¿aló? Sí, 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 está bien. Estamos, estamos, digamos, hoy precisamente en la sesión del Consejo Nacional se estableció como una prioridad que el Consejo Nacional va a apoyar, digamos, la pedagogía y promoción de la ley 027. A la ley le faltan dos debates en la Cámara.
Eh, pero digamos que lo que concluíamos es que es un mandato que tiene un impacto muy relevante precisamente en este tema de empleo de las personas con discapacidad intelectual, que presentan una barrera al estar interdictos y no poder firmar sus contratos de trabajo, o que si están interdictos y no pueden firmar su contrato, su sueldo se lo recibe una institución tercerizada. ¿Mm? Ajá. Entonces son cosas que afectan, digamos, en forma Autonomía. estructural la autonomía y el derecho que ellos tienen a recibir su propio dinero, a que sepan qué es lo que firman, que su contrato sea firmado por ellos mismos, en fin. Entonces es un tema estructural que necesitamos llevar adelante, el proyecto de ley. El Ministerio de Justicia y del Derecho hoy volvió a comprometerse, van a generar un evento muy grande para jueces, notarios, para presentarles la ley, porque lo que queremos es que en los próximos o en los dos debates que quedan se escuche mucho respaldo al proyecto de ley. Entonces nos toca generar muchos espacios de pedagogía y de dar a conocer la estructura del proyecto y por qué, a diferencia de lo que teníamos antes, que era la interdicción, esto es mucho mejor, pero eso pues hay que hacerlo con claridad, mostrando, estamos preparando con país y con el Ministerio de Justicia piezas de difusión para jueces, para notarios, para que desde diferentes actores apoyen el tema. Obviamente el Ministerio de Salud también se compromete a trabajarlo con las entidades que trabajan temas de psiquiatría, ¿cierto? Ahí hay muchas cosas que estructurar dentro de cómo se establece la alternativa, que son los sistemas de apoyo para, para quien lo requiera en temas de toma de decisiones. Entonces, es un tema de los que vamos a seguir trabajando desde el Consejo, al igual que el tema de educación, y una tarea grande que tenemos como consejo también es todo lo que tiene que ver con el nuevo plan de desarrollo que viene para el segundo semestre con el nuevo gobierno. Bueno, Mónica, ¿en qué deben pensar el Día Internacional de los Derechos de la Persona con Síndrome de Down, la sociedad, la institucionalidad, la función pública, los sistemas de discapacidad, la familia? ¿En qué deben pensar? ¿Cómo ver a la persona con síndrome de Down? Yo creo que lo primero que tenemos que ver es sus capacidades, todo lo que son capaces de lograr, todo lo que les podemos apoyar y fortalecer desde sus capacidades, porque a veces nos quedamos mucho en lo que no tienen y no en lo que sí podemos fortalecer y llevar adelante. Yo creo que las experiencias que hoy tenemos, que nos muestran que han logrado terminar sus colegios, que han logrado eh, llegar a muchos espacios y a muchas oportunidades, no solo aquí, sino alrededor del mundo, es la prueba de que sí, aún hay mucho por explorar en relación a las posibilidades que les debemos dar de participación en todos los escenarios. Entonces, hoy, por ejemplo, nos decían, no, los proyectos de cultura donde más llegan personas con discapacidad cognitiva son en baile, en cultura, ¿sí? Pero es que es donde el único espacio donde han tenido la posibilidad de mostrar que tienen aptitudes y capacidades, pero creo que no hemos explorado muchos otros espacios donde ellos también pueden tener que mostrar, que ofrecer en términos laborales. Son muy juiciosos, muy responsables y no les hemos dado esas oportunidades. Entonces yo creo que la apuesta es esa valoración de la persona en todo el sentido de lo que nos pueden dar y verlos desde sus capacidades. Bueno, y usted como mamá que es, ¿qué le puede decir directamente a los padres, a las mamás, a los papás, sobre por dónde emprender la ruta de inclusión y de hacer cumplir los derechos efectivos de una persona con síndrome de Down en Colombia? ¿Por dónde caminar hacia esa inclusión real? Yo creo que desde que nacen nuestros hijos, nosotros tenemos que romper un poco con ese paradigma
médico. Es Sí. difícil decirlo cuando son pequeños, es difícil de entender, digamos, cuando nos han dicho durante toda la vida, hágale terapia para que mejore. Entonces ese para que mejore a veces nos llena a las familias de unas expectativas de como que se le va a quitar algo, ¿sí? Y resulta que no, nosotros tenemos es que verlo desde lo que es cada uno, sin su síndrome de Down, sino con su nombre propio, Alejandro, Gabriel, Álvaro. Cada uno es una persona con unas posibilidades y unas capacidades, que a veces dejamos de verlas por ver el síndrome de Down exclusivamente. Entonces creo que ahí es donde nos toca a las familias ser mucho más consistentes en lo que entendemos por este modelo de derechos y de inclusión. Y no tener miedo. Yo creo que a veces cuando nos hablan, no, es que los niños tienen derecho a ir al jardín infantil. Y las mamás dicen, no, pero el mío no ve que él es enfermito, no ve que él no puede. Entonces a veces nosotras mismas nos autoconvencemos de que ese espacio no es para ellos y les negamos esa posibilidad. Y yo creo que ahí tareas tenemos las familias de creer profundamente en nuestros hijos, de creer en su ser como ser humano y como persona que tiene los mismos derechos que todos los demás. Bueno, Mónica, quiero que se comprometa a que nos encontramos la próxima vez en un espacio con otras personas con otro punto de vista respecto del proceso este de la ley de capacidad jurídica, no para Ujú. pelear, ni para confrontar, ni para tratar de convencer a nadie de nada distinto a que, pues sí, hay distintos puntos de vista y de qué manera confluir en que ese derecho se garantice y todos puedan tener, pues hacer valer su postura frente a esto. Claro que sí, Hernando. Esa es la tarea que nos queda en estos meses antes del 20 de julio. ¿Cuándo es que se cierra lo de el Congreso y Cámara, que ya el proyecto de ley que no pase el 20 de julio, creo, No, ya se cae? esta legislatura termina en junio, a mitad de junio. Sí, Es de creo que aquí sí. Entonces tenemos, o sea, los debates van a ser entre abril y mayo más o menos, yo sí, creo que los sí. vamos a tener. Y sí necesitamos de verdad, que el común denominador de la gente entienda, que esto es mejor que lo que estaba antes. Y bueno, pero nos toca mostrarles por qué es mejor. Muchas Sí, gracias. Es Mónica claro que Cortés, sí. de Down, de Inclusión Internacional, consejera nacional de discapacidad. Entonces, hasta la próxima, Mónica. Gracias, Hernando. Ahí estaré atenta. Muchas gracias.